Cuando usted prueba un café especial, usted no puede probar otra cosa que no sea un café especial. El café especial usted lo puede tomar sin azúcar. Hay diferentes perfiles de sabor, un café muy limpio. Son cafés muy buenos, cafés muy nobles. Entonces te topas como que, wow, esto no es lo que yo conozco como café. Es la mejor calidad que pueda haber en ese país, en esa región. Pero café especial es mucho más. Atrás de eso hay una familia, atrás de eso hay mucho esfuerzo, necesita mucho conocimiento. Each producers try to apply new way of processing coffee. Mi nombre es Luis Alberto Beares Moncada. Soy Abner Samuel Zavala González. Mi nombre es Fernando Lima. Mi nombre es Eudoro Guillén Jarquín. Soy Sergio Noé Ortiz Ortiz. My name is Daisuke Tanaka. I'm looking for top of top coffee. Daisuke busca la calidad, lo mejor de lo mejor en calidad. Descubrir un buen café es como estar en la gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la sierra, a los hombres, a los hombres que aman. Gloria a Dios en las alturas y en la sierra, a los hombres, que aman. Y alabamos, te bendecimos, y adoramos, glorificamos, y damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor Dios celestial. Café une a todo el planeta. Usted no habla el idioma, no lo entienda. Lo mismo un japonés, un chino, un húngaro, un norteamericano, un alemán. Disfrutan el café de la misma manera. De toda forma, o se bebe solo, o se bebe compartido, en familia, o con un libro, o revisando algo. Usted le puede decir a cualquier persona, vamos a tomar un café. Sí, el café es el medio el que nos une, ¿verdad? Pero también está la persona, ¿verdad? También está su familia. La caficultura es algo de mucha tradición. Se va traspasando de abuelos a padres, padres a hijos, hijos a nietos. Un día típico para mí en café, cuando era niño, era un día de mucho trabajo. Era levantarse a las 4:30 de la mañana y ayudar a lavar café. Entonces uno desde chiquito le van enseñando a trabajar con café. Ya cuando está grande no se le hace difícil. Uno trabaja siempre, toda la vida. Nosotros tenemos aproximadamente unas 150, 170 personas que trabajan aquí a la hora de la cosecha. Yo quería un equipo, yo quería una familia. Entonces comencé a hablar con mucha gente, con muchas personas jóvenes, si les interesaba el proyecto. Conozco a cada una de estas personas. Yo nací y crecí con ellos. O sea, la relación es como de respeto, mucho respeto. Y en realidad ellos son como otro más de nuestro grupo, de la familia. Nos tenemos mucha confianza, ellos nos tienen confianza a nosotros. Venga, de que cortar un poco por aquí. No importa, ahí que lo echen en el mismo. Ahorita, como un poquito, sí, que lo echen en el mismo saco para no complicarse. Prácticamente toda nuestra vida ha estado envuelta en el tema del café.
Centroamérica, el café es un rubro y es una forma de vivir. Es una forma que nos da trabajo a muchas personas. Le da trabajo desde el obrero que lo anda cortando, que anda trabajando, hasta el productor, a los que trabajan en los beneficios, al exportador, al que trabaja en aduana. Es un proceso muy largo. Para nosotros es una forma de vivir. Y representa el primer producto, o sea, el producto que genera más empleos. Aquí todo depende de las manos de las personas. Actualmente, con los precios internacionales de Nueva York para el café comercial, no está sacando los costos el productor. Entonces, ¿qué hace? Lamentablemente no tengo trabajo, despide a los trabajadores, porque no puede pagarles. Ha sido muy difícil competir con unas producciones bajas y con unos precios por debajo de los costos de producción. Tenemos 5 años que seguimos luchando, no solo por nuestra familia, sino por no decirle no a muchos trabajadores que trabajando aquí llevan el sustento a su familia. Muchas veces vienen empresas enfocadas en ayudar al productor, pero con el tiempo pierden ese enfoque. Ese enfoque de ayuda se va y al productor lo sacan. Si realmente el café no está logrando tener un impacto o los precios que podamos tener de ellos no es lo suficientemente bueno, prácticamente es algo que detiene todo. Nos detiene a todos, detiene a muchas personas. La calidad de vida realmente desmejora en gran manera. Nosotros, a raíz de eso, que queríamos ofrecer lo mejor de nosotros, comenzamos a hacer un café muy especial. Entonces, café especial, podíamos obtener más ganancias y de una forma poder mejorar nuestra finca. El café especial siempre ha existido, pero desde hace 25, 30 años para atrás ya fue reconocido. Café comercial. Generalmente se trabaja en volumen, se trabaja conservando algunos parámetros, pero no se tiene en cuenta mucho detalle. Con el café especial, fundamental los detalles. Podemos hablar para cultivar buen café de 1100 metros. Estamos aquí alrededor de 1300 metros. El café especial es un café que requiere de mucho trabajo, de mucha inversión, mucho tiempo. Diferencia muy grande en la calidad. Specialty coffee is like a fruit basket. It's just full of fruit, very sweet, very pleasant aftertaste, good balance. Un café como el que maneja Daisuke, eso solamente se hace a mano. Daisuke-san, como persona, es realmente el amigo que yo quiero tener. Fue un certamen de la Taza de la Excelencia. The Cup of Excellence is the most strict competition held around the world. Y como el término son las Olimpiadas del Café. As I attend international competition as a jury, I start to think my task is to help those coffee producers who are seeking for world market, and I can be the bridge. Pacamara rojo, muy buena calidad. Sergio Otis was the first person I met in Coffee Origin. Él como profesional es muy estricto, muy exigente. Le gusta tener control de muchos detalles, le gusta tener control de muchas cosas. He thought I'm serious about coffee, so he introduced me to some other coffee producers who were winner of Cup of Excellence. Y año con año, lógicamente viene al país todos los años
catamos juntos. Cupping is tasting coffee. Sale así, después de tostado. La intención de la catación es atomizar lo más fino posible las partículas. And sip really strongly, like that. And that's how we make a mist of coffee into the mouth. And bring the mist to the nozzle and feel the sensation, feel the flavor. I'm Saboir Saleh. I'm a coffee enthusiast, and I'm the one who is building the Daisuke Mission project for Europe. He set out a few objectives, a few principles, actually. He is looking for pinnacle coffee, so only the best of the best. But he's also looking for sustainability, transparency, and traceability. So these are principles and these are values that are extremely important in whatever business he does. I decided to skip a middleman, go to origin, see with my eyes, and hear with my ears what's going on. El proceso de Daisuke empieza como una camaradería. Él empieza platicando con nosotros, él viene a ver la finca, de dónde se produce ese café. En nuestro control de calidad nosotros vamos reservando los mejores lotes. So I have a first choice to have a selection. Lo que Daisuke compra es la mejor calidad que pueda haber. Prueba de eso, pues, la cantidad de premios internacionales que se han ganado, pues. O sea, estamos compitiendo con África, compitiendo con Panamá, con Colombia, con Brasil. Yo creo que ese es el punto en el que no simplemente la relación café, que aquí está un café, es bueno, y no, sino que juntos hemos tratado de trabajar para mejorar. Daisuke, si hubiera querido, nos compra un poquito de café nada más, pero él apuesta a nosotros. Para que pueda ser sostenible, yo creo que la relación tiene que ser en este paso en que estamos nosotros, en cafés especiales. The good thing is that specialty coffee is the fair trade itself. We are paying easily 5-6 times more than what they would receive for a commercial coffee. So there is direct buying, first of all. Everything that we are paying goes directly to the farmers. Entonces, él ha logrado que nuestra economía mejore. Daisuke ha llegado a darnos una esperanza. Él ha considerado muy bien todo el trabajo que hacemos como personas. No solamente el café, pero como personas, como productor, como gente que tenemos familia. So he's working with these farmers because they are partners and they are friends in delivering Daisuke's mission. Daisuke means big connection in Japanese. Yo quiero que esa persona pueda ir, llevar mi café a su coffee shop y contar una historia. Esta familia hace esto, hizo este proceso, ha hecho esto por mejorar la calidad, y que realmente el consumidor final pueda apreciar lo que se está tomando. We are actually paying for the extremely high quality of work what they do. So just we are paying the fair price. Siempre es bueno un buen café. Customers start to realize, hey, the tasty coffee is not just come out like that. It's have a story behind it, has a value. Porque nos han dicho, mire, su café me cambió la vida. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el
pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.